Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. I'm glad each and every one of you is here this morning. We're going to speak on evangelism. Estoy feliz de que todos estén aquí esta mañana. En esta hora vamos a estar hablando de evangelismo. The elders have decided that this year we're going to push evangelism. Los ancianos de la congregación de inglés han decidido que este nuevo año van a poner más énfasis en el evangelismo. The definition of evangelism, La definición de evangelismo: the spreading of the Christian gospel by public preaching or by personal witness. es el esparcimiento del evangelio de Cristo de una manera verbal ante algunos testigos. Sharing the message and teachings of Jesus Christ. Compartir el mensaje y las enseñanzas de Jesucristo. The active calling of people to respond to the message of grace and commit oneself to God and Jesus Christ. Let me read that again. Okay. Yes. It's a lot of information. The active calling of people Es el llamado activo de personas to respond to the message para responder el mensaje of grace de gracia and commit oneself y que se comprometan ellos mismos to God and Jesus Christ. a Dios en el nombre de Jesucristo. So, we have evangelism, Así que tenemos evangelismo, which is spreading the gospel. lo cual es esparcir el evangelio. Who's responsible? ¿Quién es responsable? Is it the elders? ¿Será responsabilidad de los ancianos? Is it the preacher? ¿Será responsabilidad del predicador? Is it the deacons? ¿Será responsabilidad de los diáconos? Is it the older people? ¿Será solo de los viejos? Is it the person who's trained to do this? ¿O será solo de aquellos que han sido entrenados para eso? What does the Bible say? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Turn to Matthew chapter 28. Por favor, vayan conmigo a Mateo, capítulo 28. We'll start with verse 18. Vamos a dar inicio en el versículo 18. Matthew 28, 18. Mateo 28, 18. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Who is the Lord talking to here? ¿A quiénes les está hablando el Señor en esta ocasión? He's talking to his disciples. Claramente está hablando a sus discípulos. These men were just ordinary men. Cada uno de estos hombres fueron simplemente hombres ordinarios. Some were fishermen. Algunos de ellos eran pescadores, Some were tax collectors. We'll talk about that later. algunos de ellos eran recolector de impuestos, hablaremos de eso después. They were not men of high rank. Así que no eran hombres de alto grado o alto nivel, Just like us. eran hombres como nosotros. Just like you and me, these men
Así como usted y yo, estos hombres, led ordinary lives, vivían vidas ordinarias, but yet the Lord expected something from them. pero el Señor esperaba algo de parte de ellos. While preparing for this lesson, Cuando preparaba esta lección, I came across an article on evangelism, me encontré con un artículo acerca de evangelismo. and it talked about 6 types of evangelism. Y en ese artículo se hablaba acerca de 6 tipos de evangelismo. And we're going to go over those this morning. Y vamos a ir a través de ellos en esta mañana. They talked about direct evangelism, En ese artículo se hablaba en primer lugar acerca de evangelismo directo, intellectual evangelism, evangelismo intelectual, testimonial evangelism, evangelismo testimonial, relational evangelism, evangelismo relacional, invitational evangelism, un evangelismo invitacional and service. y también un evangelismo de servicio. Every one of us has some kind of a talent. Cada uno de los que está aquí tenemos algún tipo de talento. If you would be turning your Bible to Matthew 25. Si por favor usted va conmigo ahora a Mateo capítulo 25, Verse 14. en el versículo 14. God has blessed us all with some talent. El Señor nos ha bendecido a nosotros con algún talento. And Jesus gave us a parable. Así que el Señor nos da una parábola. Starting in chapter 25, verse 14. De nuevo en el capítulo 25, verso 14. For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. You want to read all of it? You read it all? Are you going to read it all? I'm going to read it up. Yeah, go ahead. Él va a leerlo todo en inglés, después lo leemos en español. Entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability. And he went on his journey. The one who received the 5 talents immediately went and did business with them and earned 5 more talents. In the same way, the one who had received 2 talents earned 2 more. But he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have earned 5 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Also the one who had received 2 talents came up and said, Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have earned 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Now the one who had received the 1 talent also came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. And I was afraid. So I went away and hid your talent in the ground. See, you still have what is yours. But his master answered and said to him, You worthless, lazy slave, did you not know that I reap where I did not sow and gather where I did not scatter seed? Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore, take the talent away from him and give it to the one who has 10 talents. For to everyone who has more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does not have shall be taken away. And throw the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Bien, hermanos, leeremos esta porción en español, dando inicio en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. We see several things in this parable. Nosotros vemos en esta parábola algunas cosas. First thing is that God gives us a gift, a talent. Lo primero es que Dios nos da un talento, un regalo a nosotros. He expects us to use that. Y el Señor espera que lo usemos. We are expected to work. Se espera de nosotros que trabajemos. And we are to go boldly with our talent and do what the Lord's work. We need to be doing the Lord's work. Así que tenemos que salir con valentía y hacer el trabajo que el Señor espera que hagamos. With these things in mind, let's look at these styles of evangelism. Con estas cosas en mente, analicemos ahora estos tipos de evangelismo. The first thing we're going to look at is the direct approach. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es ese acercamiento directo. This is the approach that Peter took and used in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Este es el acercamiento que utilizó el apóstol Pedro ese día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. If we look at the day of Pentecost, Si nosotros miramos el día de Pentecostés, the disciples that came together, los discípulos estaban reunidos. there was a great sound, a mighty rushing wind that come in. Hubo un viento fuerte y estrepitoso que les llegó a ellos. And as we set this scene up, Así que mientras nos imaginamos esa escena, these men were gathered in one place, and this wind it wasn't just a whirling wind in the room. This wind made a lot of noise. mientras estos hombres estaban reunidos juntos en un mismo lugar, ese viento llegó, pero no fue un viento cualquiera, sino que fue un viento fuerte que produjo un gran sonido. So many times we read this and we just think of maybe a wind sound in a room. Probablemente hemos leído esto muchas veces y nos imaginamos un simple viento que produjo quizás una especie de ruido. But when we stop and we think about it and we look at what really happened, this was the power of God coming into these men. Pero cuando nos sentamos y analizamos esto con cuidado, lo que el texto quiere decir es que realmente el poder de Dios llegó a ese lugar. If you've ever heard of tornado, Si alguna vez usted ha escuchado acerca de un tornado, that's how I picture this thing. esto es lo que nos da la imagen de lo que está sucediendo aquí en Hechos. And if you've ever heard it, you'll never forget it. Si usted ha escuchado el sonido que produce un tornado, nunca lo va a olvidar. So this sound is heard outside of this room, and people are gathered to see where this is coming from. Este sonido de Hechos capítulo 2 fue un sonido que se escuchó desde afuera y los que estaban adentro comenzaron a escucharlo también. So these men are gathered, they've heard the sound, the crowd coming around them, and these men are speaking in other tongues. Así que
ese ruido, ese sonido, ese viento llegó, los que estaban ahí reunidos lo escucharon y todos los demás comenzaron a acercarse a ver qué era lo que había pasado. Y comenzaron a predicar en otras lenguas. And these were uneducated men, Una vez más, estos eran hombres iletrados, very much like myself. así tanto como yo. If I came in here this morning and was speaking fluent Spanish, Imagínense a mí viniéndole en este lugar y comenzar a hablar fluidamente español. there's several of you I would have to pick up off the floor. Así que muchos de ustedes tendrían que caer al suelo. So, the crowd is here. They're wanting to know why these men can speak different languages all of a sudden. Así que esa multitud que estaba ahí pudieron identificar a esos hombres hablando en diferentes idiomas. And if you would, turn to Acts chapter 2, verse 14. Una vez más, si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. So the crowd's out, they're wanting to know what's going on. La multitud está ahí, no están conscientes de lo que está sucediendo. So Peter took the direct approach. Así que Pedro tomó el acercamiento directo. Starting in verse 14. Verso 14. But Peter, taking his stand with the other 11, raised his voice and declared to them, Men of Judea and all who live in Jerusalem, know this and pay attention to my words, for these people are not drunk as you so assume, since it is only the third hour of the day. But this is what has been spoken through the prophet Joel. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. So Peter come in front of these people. Así que Pedro viene delante de esta gente, He raised his voice levantó la voz and he declared. It wasn't a whisper or, hey, what about this? It was, he declared. He said, this is what it is. Pedro de una les declaró, dice el texto. No fue solo algo que les susurró a unos cuantos. No, Pedro alzó la voz y les declaró esto. Peter was bold and straight to the point. Así que Pedro fue valiente y fue directo al punto. That's the direct approach. Eso es un acercamiento directo. That fits some people, Algunas personas lo tienen and it doesn't fit some people. y algunas no lo tienen. So let's move on to the intellectual approach. Movámonos o vamos ahora al acercamiento intelectual. Turn to Acts chapter 17. Hechos capítulo 17. Vamos a hablar ahora del acercamiento intelectual. Hechos 17. The intellectual approach. The Apostle Paul Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. used this type of evangelism in Athens. El apóstol Pablo usó este tipo de evangelismo en la ciudad de Atenas. Acts chapter 17, verse 17. Hechos 17, 17. So he was reasoning in the synagogue with the Jews and the God-fearing Gentiles, and in the marketplace every day with those who happened to be present. And some of the Epicureans and the Stoic philosophers as well as were conversing with him. Some were saying, what could this scavenger of tidbits want to say? Others, he seems to be a proclaimer of strange deities because he was preaching Jesus and the resurrection. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, may we know what these new teachings is which you are proclaiming. Vamos a leer Hechos 17, 17 al 19. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
So we see Paul, he's in Athens, he is speaking to a group of philosophers, to intellectual people of Athens of the day. Así que en este texto encontramos a Pablo en la ciudad de Atenas discutiendo o debatiendo no con gente simple, sino con filósofos, con gente preparada. And he takes the opportunity to proclaim Jesus. Y Pablo tomó esta oportunidad para proclamar acerca de Jesús. This approach Este acercamiento is becoming more important as the world is becoming less religious. Este acercamiento se ha vuelto más importante entre tanto que el mundo se ha vuelto menos religioso. So many people today Hermanos, mucha gente hoy en día don't believe it just because the Bible says it. no lo cree solo porque la Biblia lo dice. So we have to be able to intellectually prove what this says is true. Así que nosotros tenemos que estar preparados para intelectualmente probar que lo que dice aquí es verdad. Such things as apologetics, Tal como este tipo de cosas sería la apologética, the Christian evidences, las evidencias cristianas. these things are what we're seeing that we're having to go to because of the non-belief that's in the world today. Son cosas de las cuales nosotros necesitamos aprender en un mundo que ya no cree lo que la palabra de Dios dice. Even though this may be hard, Incluso cuando esto pueda ser difícil, we are still responsible aún somos responsables for being able to defend our position. para poder cumplir esa posición. Peter says Pedro dice in 1 Peter 3:15, en primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Peter says, but sanctify Christ as the Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, but with gentleness and respect. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. But Peter tells us we have a responsibility Hermanos, Pedro nos está diciendo que todos tenemos una responsabilidad. to be able to give a reason for the hope. Todos tenemos una responsabilidad de defender la esperanza que hay en nosotros. But the last part of the verse tells us how we're supposed to do it. Pero ahí mismo en el versículo también nos dice cómo se supone que debemos hacerlo. With gentleness and respect. Dice que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Just because we're gentle No solo porque seamos bondadosos o gentiles, doesn't mean we're not firm. no significa que nos tengamos que ser firmes. Peter is also the man who stood up and boldly proclaimed the gospel on the day of Pentecost. Recuerde que ese mismo Pedro fue el que se levantó y alzó la voz allí ese día de Pentecostés. But he tells us here we're to do it with gentleness and respect. Y ahora nos dice que debemos hacerlo con reverencia y mansedumbre. So many times today, in the world we live in, Muchas veces en este mundo en el que vivimos, the part of respect is lost. la parte del respeto se ha perdido. We have to respect others even if they don't respect us. Necesitamos respetar a los demás, incluso cuando los demás no nos respetan a nosotros. Y eso es difícil. So we need to study Así que necesitamos permanecer to
levantarnos y estar listos para dar esa respuesta. Let's move on to the testimonial approach. Vamos ahora al acercamiento testimonial. Testimonial. Tell our story. Testimonio sería contar una historia. We tell what Christ has done for us. Cuando esto podría ser simplemente contar lo que Cristo ha hecho en nosotros. We talk about the peace beyond understanding. Sería hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Turn to Philippians chapter 4. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 4, Verse 6. verso 6. Filipenses 4, verso 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension or understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. The testimonial approach. El acercamiento testimonial What God has done for us. significa hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. We are His children. Somos sus hijos. We have a peace that the outside cannot understand. Nosotros tenemos una paz que los de afuera no pueden entender. That's what we've got to convey to them. Eso es lo que nosotros necesitamos confesar a la gente. We've got to get them to understand the peace in our heart. Necesitamos hacerle entender a los de afuera la paz que tenemos en nuestro corazón. They need to see that in the way we talk Oh, pero ellos necesitan ver eso en la forma en la que hablamos and the way we behave. y en la forma en la que nos comportamos. We strive for Christ to be seen in us. Necesitamos procurar que ellos vean en nosotros a la persona de Cristo. We've got to get across the idea how we are a better person and how you can be a better person through Christ Jesus. Necesitamos hacerle entender a ellos cómo es posible que nosotros podamos ser mejores personas por medio de Cristo Jesús. The next approach El siguiente tipo de acercamiento is the relational approach. sería el acercamiento relacional. And this approach is probably the one that is used the most. Probablemente este sea el tipo de acercamiento que más utilizamos. We go to people that we have a relationship with. Se trata de ir a aquellos con los cuales tenemos una relación. People that we love, people that we are around, Las personas a las que amamos, las personas que nos rodean, the people who know us. las personas que nos conocen. Let's go to Luke chapter 5. Vamos ahora a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Start in verse 27. Vamos a dar inicio en el versículo 27. Lucas 5, 27. Does the Spanish Bible call him Levi or Ya, Levi. we see here, we start in Luke chapter 5, verse 27. We're going to talk about Levi or Matthew. So after that, he went out and looked at a tax collector named Levi sitting in his tax office. And he said to him, "Follow me." And he left everything behind and got up and began to follow him. And Levi gave a big reception for him in his house.
And there was a large crowd of tax collectors and other people who were reclining at the table with him. The Pharisees and the scribes began to grumble to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" And Jesus answered and said to them, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I have come to call the righteous to repentance, not the righteous, but the sinner to repentance." Dando inicio en el versículo 27, el texto dice, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. So, our Lord looks at Levi and says, "Follow me." Veamos esto. Nuestro Señor se quedó mirando a Leví y simplemente le dijo, sígueme. And he left everything behind. Y dice que dejándolo todo, le siguió. And he wanted everybody that he knew to know what he had seen. Lo maravilloso de Leví es que él quería que todos los que estaban a su alrededor hiciesen lo mismo. So he gave a big reception at his house. Así que el texto dice que Leví hizo un gran banquete en su casa, invitó a mucha gente. These are the people he had a relationship with. These were professional people. These were his professional relationships that he had. Probablemente toda esa gente que él invitó eran las personas con las que él tenía algún tipo de relación, probablemente sus compañeros de trabajo, profesionales que trabajaban con él. It would be similar to what we would consider reaching out to the people who we have a relationship with at work. Es exactamente lo mismo que podemos hacer hoy en día cuando intentamos alcanzar a las personas con las cuales trabajamos. He wanted these people to know Jesus. Leví quería que esta gente conociera de Jesús. So how are we different from him? Do we want the people we work with to know Jesus? O sea, ¿qué tan diferentes somos nosotros de Leví? Pregunta, ¿queremos nosotros que nuestros compañeros de trabajo conozcan a Jesús? So that's how Levi's approach was. It was a relational approach. Así que vemos en Leví una persona utilizando este tipo de acercamiento, el acercamiento relacional. So with people we live with, we know at work, we know at home, people we participate in sports, hobbies. Puede ser la gente con la que vivimos, con la que trabajamos, con la que nos relacionamos, con las que practicamos deporte, cualquier tipo de persona. These are the people that we can reach out to. Estas son personas a las cuales podemos y debemos alcanzar. Let's move on to the invitational approach. Ahora movámonos a ese tipo de acercamiento invitacional. This approach is similar to the relational approach, Este es muy similar al anterior, al relacional, but it's usually an invitation to an event, pero se diferencia porque es aquel que se hace a un tipo de evento especial, such as a worship service, como por ejemplo un servicio de adoración, un culto, a retreat, a un retiro, a Bible study, a un estudio bíblico or a social gathering such as Levi had. o tal vez a una actividad social como hizo Leví. Most people want to be included. Mucha gente no desearía estar incluidas. Whether they accept the invitation or not, Sea que acepten la invitación o no, they feel like they're being included by having given the invitation. se sentirán incluidos solo por el hecho de haber recibido la invitación. And even though they may not accept the first time, Y puede ser que esa invitación no la acepten a la primera, it leaves the door open for another invitation.
pero dejarán la puerta abierta para otra invitación. So when we invite someone to come to one of these events, Cuando pongamos esto en mente, hermanos, cuando nosotros invitamos a alguien a venir a estos eventos, and because they turn us down the first time, no porque nos rechacen la primera vez, doesn't mean we don't offer a second or third time. no significa que no debamos continuar invitándolos a que vengan. We always leave the door open. Necesitamos dejar siempre la puerta abierta. It's all about the invitation, Todo se trata acerca de invitación. that they know they are welcome. Hacerles saber que ellos son bienvenidos. Now let's look at the service approach. Para ir finalizando, veamos el tipo de acercamiento de servicio. Turn to Matthew chapter 20. Ahora vamos a Mateo capítulo 20, Verse 28. versículo 28. Mateo 20, 28. The service approach. This is what a Christian's life is about. Service. El acercamiento de servicio se trata acerca de lo que la vida cristiana es, servir. Matthew chapter 20, verse 28. Versículo 28 en Mateo 20. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. If our Lord come here to serve, Si el Señor vino a esta tierra a servir, the creator of the universe, imagínense, el creador del universo, what does he expect us to do? ¿qué es lo que Él espera de nosotros hacer? What does he expect us to want to do? ¿Qué es lo que Él espera que todos hagamos? We read about him, he healed the sick, Leemos acerca de Él, sanó a los enfermos, he fed the multitudes, alimentó a las multitudes, the blind man could see, ahora el hombre ciego puede ver and he spread the good news. y tras de eso compartió las buenas noticias. So what's our responsibility? Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? First of all, we're to love one another. John chapter 13. En primer lugar, nosotros necesitamos amarnos unos a otros. Juan capítulo 13, Verse 34. versículo 34. Our Lord says, Juan 13, 34. I'm giving you a new commandment, that you love one another just as I have loved you, that you also love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. So, if we love one another as we are commanded, Así que si nos amamos unos a otros, como se nos manda, and our Lord was our example to serve, y nuestro Señor es nuestro ejemplo de servicio, and we're to love one another as He loved us, y nos amamos unos a otros como Él nos ha amado, we're to want to serve people. se supone que vamos a servir a la gente. Turn to James chapter 2. Ahora vayamos por favor a Santiago capítulo 2. Start with verse 4. Santiago 2:14. 14 through 19. 14 al 19. According to our example that we have from our Lord, De acuerdo con el ejemplo que tenemos del Señor, our love is to be a working love. Our faith is to be a working faith. nuestro amor debe ser un amor que trabaja, como nuestra fe tiene que ser una fe que trabaja. James tells us in chapter 2, verse 14, what use is it, my brother and sisters, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and be filled, yet do you not give them what is necessary for their body, what use is that?
In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. But if someone may well say, you have faith and I have works, show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien puedes, también los demonios creen y tiemblan. This is not saying that we can work our way to heaven. El texto no está diciendo que nosotros trabajamos para ganar el cielo. There's no way we can earn our spot. No hay ni una sola forma que nosotros podamos hacer eso, ganar un lugar en el cielo. Our salvation is a gift from God. La salvación es un regalo de Dios. But because we are saved, Pero porque somos salvos, we want to be of service. caminamos en servicio, Because we love one another. porque nos amamos unos a otros And we want to show God's grace y deseamos compartir la gracia de Dios through our service. a través de nuestro servicio. So in the end, Así que al final, people see God's love in us la gente podrá ver el amor de Dios en nosotros and our love for Him y nuestro amor por Él by what we do en lo que hacemos and not what we say. y no en lo que decimos. These are a few things to think about this morning Estas son algunas cosas en las cuales necesitamos pensar as we look at evangelism mientras nos enfocamos en el evangelismo. and the different ways that we can go out and spread the gospel. Y hay muchas formas en las que podamos salir y compartir el evangelio. If you need to respond to the Lord's invitation, Si usted necesita responder a la invitación del Señor, this morning we ask you to do so as we sing. We encourage you. le invitamos o le animamos a hacer esto mientras todos cantamos este himno de invitación. Si alguien necesita responder la invitación, puede ponerse de pie mientras cantamos. Este himno Para dice así. mí soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.